Para siempre, discúlpenme. Sí, sí, otras palabras interesantes que la Biblia usa para esto son entró en él. Como cuando Satanás entró en Judas, ¿se acuerdan? Cuando Satanás entró en Judas, según lo dice Juan 13:27. Dice, y llenó. La misma palabra, también se usa la palabra llenó, es la misma palabra usada para los creyentes. Judas 27 dice, y tras el bocado Satanás entró en él. ¿Se está fijando? Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo rápido, pronto. ¿Ven? Alabado sea el Señor para Dios. Por eso a mí se me ha enseñado en mis estudios, ¿verdad?, que he tenido de doctorado y de todo, se me ha enseñado que cuando ande en los campos misioneros, en misión llevando el avivamiento por más de 25 países o más, alabado sea el Señor, que tenga cuidado con lo que me dan de comer, ¿sí? Pero mire, también hay que entender y meditar sobre lo que significa el punto de defenderse de los demonios. Hay una pregunta, ¿pueden los creyentes ser demonizados? Aunque todos los cristianos están de acuerdo en que los creyentes pueden ser afectados por demonios, algunos no creen que esto pueda suceder a los creyentes. Sí, los demonios hablan de influencia, no de propiedad, de posesión. Un creyente todavía tiene libre albedrío para dar a los demonios acceso a su alma, tal como lo hacen los no creyentes. Tu espíritu pertenece solamente a Dios, entiéndelo, y depende del Espíritu Santo controlarlo o no. Por eso es importante ser bautizado con el Espíritu Santo, pero ya hay iglesias por todo el mundo, hasta que mega iglesias que casi ni hablan del Espíritu Santo y del bautismo. La Biblia no hace distinción entre creyentes y no creyentes cuando se trata de posesión demoníaca. Pon atención. De hecho, la Biblia se refiere a muchos creyentes que fueron influenciados por demonios. Mira, primero que todo, por ejemplo, hablamos de la espina en la carne de Pablo, que dijo, el aguijón. La versión antigua dice aguijón, a mí me gusta más eso. La espina en la carne, el aguijón en la carne de Pablo, era una especie de demonio también. Ahí lo dice, 2 Corintios 12:7, como ya hemos leído. Sí, gloria al Señor, Dios lo bendiga. Ven. Y dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que me cachetee, ¿no? Para que no me enaltezca sobremanera, demasiado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del rey Saúl. Era un creyente y obviamente fue influenciado por demonios también. Amén. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 6, dice, y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras y encendióse en ira en gran manera. Tremendo. Primera de Samuel 16, 14 al 23 dice, pon atención, mucha atención. Dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. 15, y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque el arpa con su mano y tengas alivio.
Y Saúl respondió a sus criados y les dijo: buscadme pues ahora alguno que toque bien el arpa y traédmelo. El 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, ¿sí?, de Betlehem, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. El 19 dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y como Isaí tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino, y con un cabrito enviólo a Saúl por mano de David, también su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y amólo él mucho. O sea, Saúl lo amó y fue hecho un escudero de él. Dice, el 22 dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que David esté conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tocaba el arpa y tenía el arpa con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Por eso hay que tener mucho cuidado con la música que tocan en las iglesias, señores. Porque ahorita vas a una iglesia y se oye más como rock and roll del diablo que alabanza para Dios. También hay otro ejemplo muy poderoso. El salmista David fue motivado por Satanás para hacer un censo del pueblo. Primera de Crónicas 21 dice así: mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Y Dios le había dicho que no podía hacer eso, pero el diablo lo incitó, lo tentó y lo hizo. Tenemos también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, a unos personajes que se llamaron Ananías y Zafira. Eran supuestos creyentes ellos, pero permitieron que Satanás los llenara. Mucha atención. Hechos 4:32 dice, al 35 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. El 33 dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Mucha atención. El 34, que ningún necesitado había entre ellos, porque todo lo que poseían heredades, los que poseían heredades o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartido a cada uno según que había menester. ¿Está fijando? Pero luego en los Hechos, capítulo 5, versículo 3 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Hay que tener cuidado con todo eso, ¿sí? Porque muchas veces alguien trabaja, lo bendice Dios. Primero que todo están lloriqueando porque no hay trabajo, y luego oran y Dios les da trabajo y Dios los bendice en gran manera, y van al culto, y en vez de dar, tú sabes, su diezmo para empezar, en vez de dar una buena ofrenda, gloria al Señor por la bendición que Dios les está dando, avientan $1 y $2, $3, $4, $5 ahí, ya creen que con eso ya, no, se les mete un espíritu de Ananías y Zafira. También tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Él fue el portavoz de Satanás al tentar a Jesús a no ir a la cruz. Ahí lo dice en Mateo 16:23.
Mateo 16, 26 dice, entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Porque Pedro le decía, no vayas a la cruz, Señor, no, Señor, a ver, quítate de mí, Satanás, ¿qué traes? El apóstol Pablo también advierte a los creyentes que no se dejen vencer por Satanás. Tiene un punto de apoyo poderoso en la vida de él. Él dijo en Efesios 4, 26 y 27, ¿sí? Nos muestra que tal cosa es posible. El versículo 26 dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate lo que dice, ¿sí? Jesús mismo llamó a la liberación el pan de los hijos. Fíjate, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 22 y 22, ahí más adelante, dice, es decir, que era para los hijos, gloria al Señor, la bendición. El versículo 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Y el 23 dice, mas él no le respondió una palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, deséchala, pues da voces tras de nosotros también. El 24 dice, y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el 25, entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme, ayúdame. El 26 dice, y respondiendo, él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. 27, y ella dijo, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y el 28, mucha atención, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Gloria a Dios para siempre. Porque mire, un cristiano puede ser engañado por espíritus, hermano. Segunda de Corintios, Pablo dice, capítulo 11, versículos de 2 al 4, dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablándole de la iglesia, ¿ok? Me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que lo que es Cristo. El 4 dice, porque si él viene y predicare otro Jesús, si alguien viene y predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido y otro evangelio del que habéis aceptado, ¿los sufriréis bien? No. Hay ejemplos, hermanos, de creyentes que son influenciados por demonios. Acuérdense que el tema de esta enseñanza es, ¿sí?, las características de la satanización. ¿Sí? Mire, Lucas 13, 10 al 16 dice Lucas 13, 10 dice, y enseñaba en una sinagoga el sábado, y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que de ninguna manera se podía enderezar. El 12 dice, y como Jesús la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. 13, y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. 14, y respondiendo el príncipe de la sinagoga, fíjate, el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado el sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que es necesario obrar en estos, pues venid y sed curados, y no en día de sábado.
dijo aquel escriba, ¿no? Aquel tremendo fariseo. Entonces Jesús, en el 15, Jesús le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey y su asno para el pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que aquí Satanás la había